Vale, tenemos el capítulo 20, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y el día pasado comentamos los versículos 1 y 2. Es decir, recordemos que San Pablo ha estado predicando en Éfeso, ha estado mucho tiempo, ha podido formar comunidades, no solamente en Éfeso, sino en otras ciudades, pero ya vimos que se monta un motín con motivo de las estatuitas que se hacían, ¿no? ¿Se acuerdan de la diosa que tanto se daba culto allá en Éfeso? Y entonces Pablo considera prudente no continuar en Éfeso. Y por lo tanto vimos que una vez que cesó el alboroto, Pablo se despide de los cristianos de Éfeso y sale, digamos, hace una excursión, llamémoslo así, por Macedonia, es decir, desde Éfeso, que está en Asia, cruza a la parte de Europa y por lo tanto pasa por las ciudades que él había estado evangelizando, Filipos, Tesalónica, Berea, etcétera, y sigue bajando hasta Grecia. Pero parece ser que fundamentalmente él estará en Corinto. Allí pasará pues 3 meses, posiblemente el tiempo, digamos, en el que el mar se quedaba clausurado. En el invierno pues los barcos no navegaban. Pensemos qué barquitos eran los que entonces había, cuando era el mar alborotado en el invierno, pues quedaban parados, anclados en el puerto correspondiente, y en primavera comenzaban otra vez a navegar. Entonces esos 3 meses parece ser que son los que San Pablo pasó en Corinto, sobre todo en Corinto. No se habla de Grecia, pero tenemos que pensar que básicamente es Corinto, porque recordemos que en Atenas pues fracasó y después se marcha a Corinto. Bueno, podemos leer los versículos 3 al 6. Pasó allí 3 meses. Los judíos tramaron una conjuración contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria. Entonces él tomó la determinación de volver a Macedonia. Le acompañaban Sópatros, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gayo de Doberes y Timoteo, Títico y Trófimo, de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Tróada. Nosotros, después de los días de los ácimos, nos embarcamos en Filipos, y al cabo de 5 días nos unimos a ellos en Tróada, donde pasamos 7 días. O sea, aquí vemos el viaje de San Pablo de regreso. Nos dice en el versículo 3 que allí estuvo 3 meses. Como digo, seguramente se trataba de los meses de invierno, ¿no? En este tiempo es cuando San Pablo escribe la carta a los romanos y posiblemente también la carta a los gálatas. Fijémonos en la carta a los romanos, en el capítulo 15. Quizá leamos primero el capítulo 16, versículo 23. Os saluda Gayo, huésped mío y de toda la iglesia. Vale, o sea, fijémonos que según este texto, San Pablo estaba hospedado en casa de Gayo, que era de Corinto. Fijaos en el capítulo, en la primera carta a los Corintios, luego volvemos otra vez a Romanos, Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 14. Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros, fuera de Crispo y Gayo. Por lo tanto, ¿qué nos dice aquí? Pues que este Cayo o Gayo fue convertido y bautizado por San Pablo. De hecho, San Pablo no solía bautizar, pero a este sí que lo había bautizado, y debía tener una casa grande, porque se nos dice que él estaba hospedado en casa de Gayo, pero saluda también a la iglesia de la casa, por lo tanto, en la carta a los romanos que hemos visto. Por lo tanto, quiere decir que la comunidad se reunía en su casa. Entonces, allí, en casa de Gayo, es donde escribió la carta a los romanos. Podemos ver en el capítulo 15 ahora de Romanos, los versículos 25 al 28. Mas por ahora voy a Jerusalén al servicio de los santos,
pues Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta en favor de los pobres de entre los santos de Jerusalén. Lo tuvieron a bien y debían hacérselo, pues si los gentiles han participado en sus bienes espirituales, ellos a su vez deben servirles con sus bienes temporales. Así que una vez terminado este asunto y entregado oficialmente el fruto de la colecta, partiré para España, pasando por vosotros. En esta carta a los romanos, que como digo escribe desde Corinto, enseguida veremos otro texto que nos lo confirma, expresa él lo que es su programa para los días o meses siguientes. O sea, él piensa ir para llevar la colecta que se ha hecho, creo que ya habíamos hablado de ello, ¿no? Tanto en Macedonia como en Corinto se había hecho una colecta para los pobres de Jerusalén. Entonces él va a Jerusalén para llevar esa limosna que lleva de parte de estos cristianos de Europa, o sea, aparte de Macedonia y de Acaya. Y su plan es, después de haber llevado esa colecta a Jerusalén, ir a Roma para desde Roma venir a España. Este es su proyecto, luego se hará pero de otra forma. Pero él tiene intención porque él quería ir donde antes no se había llevado el Evangelio. Es uno de los textos en los que muestra él su deseo de venir, y es uno de los textos que sirven para confirmar que efectivamente San Pablo vino, y que vino como eran, de acuerdo con los viajes que se hacían en aquel tiempo, y la comunicación entre Roma y Tarragona era bastante normal. Incluso había quienes venían a veranear a Tarragona, ¿no? Por lo tanto, el camino, según la tradición que hizo San Pablo, fue precisamente a Tarragona, y de Tarragona siguió su tiempo de evangelización. Veamos también el capítulo 16 de Romanos, el versículo 1. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Entonces, fijémonos que aquí San Pablo, recuerdo que Cencreas era uno de los puertos de Corinto, el puerto, uno de los dos puertos que había. Entonces, esta Febe era algunos traducen diaconisa, es decir, estaba al servicio, diácono significa esto, servidor, ¿no?, de la iglesia de Cencres o de Cencreas. Y es posible que sea ella la que lleva esta carta a los romanos desde Corinto. Por lo tanto, vemos que ese tiempo que San Pablo está en Corinto no está de brazos cruzados. Está un hombre inquieto, preparando, programando y ciertamente predicando allá donde estaba. Bien, pero se nos ha leído, volviendo al texto de los Hechos, que una vez pasados los 3 meses, su proyecto era ir a Jerusalén, embarcarse para Siria, en concreto, recordemos Antioquía de Siria, que es de donde él había salido, para luego volver otra vez a Macedonia y desde allí irse a Roma, perdón. Pero se nos dice que cuando ya está dispuesto a marchar para irse a Jerusalén, pues se entera de que los judíos le están tramando, digamos, una trampa. Pensemos que el proyecto era ir a Jerusalén para la Pascua, es decir, en la primavera. Y en ese tiempo, precisamente, los barcos que iban hacia Jerusalén iban llenos de judíos, porque iban para la celebración de la Pascua. Por lo tanto, no es extraño que entre ellos estuvieran pues quienes tenían tanto odio a San Pablo y pensaran que era una buena manera de deshacerse de él, porque en el barco, habiendo tantos judíos, no sería difícil encontrar cómplices para en un rincón acabar con San Pablo y tirarlo al mar. Entonces, fijémonos que la providencia hace que él lo sepa, eso que están tramando, y por lo tanto, ¿qué hace? Pues desiste de embarcar y por lo tanto vuelve a Macedonia a pie, por tierra, con lo cual ya no llegará para Pascua a Jerusalén.
Y no sé si se han fijado, en primer lugar, que aquí tenemos toda una serie de misioneros que se han ido uniendo al apóstol por los sitios donde él ha ido evangelizando. Es decir, vemos, hoy diríamos, de las vocaciones que se han surgido en todas estas comunidades. En una comunidad que es una comunidad viva, es normal que surjan vocaciones. Es decir, personas que se sienten llamados a dedicar su vida al Evangelio. Aunque todos tenemos que vivir el Evangelio, pero una dedicación total, ¿no? Entonces aquí vemos que los que le acompañan están Sópatros, que es de Pirro, que es originario de Berea. Recuerden que Berea fue aquel sitio donde después de Tesalónica San Pablo se marchó. También de Tesalónica hay Aristarco y Segundo. Gallo es de Derbe, es otro Gallo, se ve que era un nombre que era más o menos conocido. Tenemos a Timoteo, que también le acompaña, que ya lo habíamos visto, que era de Listra, es decir, es de Asia. Y Tíquico y Trófimo, que también son de Asia. Pero yo no sé si se han dado cuenta de quién se une a este viaje en este momento, aunque no da su nombre. Fijémonos en el versículo 5, que dice: todos estos que ha ido enumerando, se adelantaron y nos esperaron en Tróade. Por lo tanto, ¿quién se une aquí? San Lucas. Muy bien, San Lucas, el que ha escrito el texto, el autor de la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles. Había dejado de hablar en primera persona, si se acuerda, en Filipos, cuando San Pablo sale de Filipos. Ahora aquí, desde Filipos, porque Pablo ha ido a Macedonia, por lo tanto ha recorrido Berea, Tesalónica, Filipos, pues se le une nuevamente San Lucas. Y por eso dice, esto nos esperaron en Tróade. Si recuerdan, Tróade, si lo pueden ver en el mapa, está en la costa, en la parte de Asia, digamos en la actual Turquía. Desde Tróade fue que embarcaron para ir a Filipos, cuando evangelizaron Filipos. Pues ahora llegan a Tróade. Entonces, ellos, Lucas, por lo tanto, dice, nosotros, no sabemos quién iba con él, desde Filipos, después de algunos días, después de los ácimos, fijémonos que los cristianos todavía tenían devoción a algunas fiestas de los judíos, como esta de los ácimos. Entonces se detuvieron 5 días y luego se unieron con ellos en Tróade. Aquí ya tenemos, por lo tanto, en Tróade a todo el grupo de misioneros junto con San Pablo reunidos. Y observemos un detalle en este final del capítulo 6. Dice que en Tróade se detuvieron 7 días, es decir, una semana completa. Y esto es interesante para lo que ahora se nos va a decir. Podemos ver el versículo 7 en concreto. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta medianoche. Es decir, fijémonos, ha estado 7 días en Tróade. Y el primer día de la semana, ¿qué día es el primer día de la semana? El domingo, es cuando se reúnen para celebrar la fracción del pan. La fracción del pan es el nombre como reconocían, como nombraban a los primeros cristianos a lo que nosotros llamamos la celebración de la Eucaristía o la misa. Por lo tanto, fijémonos que ya aquí vemos cómo vivían los primeros cristianos. Esos primeros cristianos ya no celebraban como Día del Señor el sábado, que el día que celebraban los judíos y siguen celebrando, sino que lo que celebraban los cristianos ya era el domingo. El domingo, por lo tanto, se reunían para celebrar la Eucaristía. Pensemos lo importante desde los orígenes mismos del cristianismo,
que es la celebración de la Eucaristía el domingo. Es el día del Señor, es el día que resucitó Jesús, y la resurrección de Jesús es la fiesta, es el hecho fundamental, lo que da sentido, lo que da origen, de hecho, al cristianismo. Por lo tanto, es ese día el que se reúnen y celebran la Eucaristía. Y aquí podemos ver, de alguna manera, cómo era la celebración de la Eucaristía. Observemos que hay una primera parte, igual que nuestras misas, hay la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística propiamente dicha, ¿no? Entonces, en la liturgia de la palabra se hacen las lecturas y hay la homilía. Pues aquí, si se han fijado, la homilía de San Pablo, como que debía partir al día siguiente, se prolongó hasta la medianoche. Es decir, no fue una homilía de 10 minutos, sino una larga homilía. Pues ¿por qué? Pues porque San Pablo aprovecha todas las oportunidades en las que tiene los cristianos para formarlos a fondo, tanto más cuanto que se va a marchar, allí está de paso. Entonces, como digo, hay la primera parte, que es la parte de la litúrgica de la palabra, y a esa lectura continúa con la homilía propiamente dicha. ¿Pero ellos celebraban la Eucaristía por la tarde? Por la tarde o por la mañana, es igual. Tengamos en cuenta que el celebrar la Eucaristía por la mañana, cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no?, hace años, eran leyes de la Iglesia que se debían a aquella ley de la Iglesia en la que decía que para comulgar había que estar sin comer desde las 12 de la noche anterior. Entonces, claro, si había que estar desde las 12 de la noche anterior, no vamos a tener una Eucaristía a las 7 de la tarde. Es mucho ayuno, ¿no? Entonces, la Iglesia, la ley del ayuno eucarístico la ha ido cambiando en cada momento. De hecho, sabemos, por ejemplo, por la carta a los Corintios, que aquellos primeros, pues incluso tenían una cena que precedía la Eucaristía. O sea, entonces el ayuno eucarístico no se había valorado, porque el sentido del ayuno eucarístico es para ayudarnos a tomar conciencia de qué es comulgar, qué es recibir al Señor, ¿no? Entonces, para que tengamos un tiempo de pensarlo, de prepararnos de alguna manera. Este es el sentido. Pero cuando el cristianismo lo tiene bien arraigado y sabe lo que está haciendo, etcétera, que supongo que esto ocurría entonces, pues no era necesario el ayuno eucarístico. Es decir, no sé si se fijan que las leyes de la Iglesia cambian, se acomodan a la situación de la comunidad cristiana, porque las leyes de la Iglesia, el objetivo de las leyes de la Iglesia es ayudar a vivir a fondo la fe. Luego las leyes van cambiando dependiendo de las circunstancias, ¿no?, y de la situación de la persona. Entonces, ciertamente, la Eucaristía San Pablo la celebró por la noche. Se alarga, se prolonga el discurso hasta la medianoche, perdón, porque al día siguiente se va a marchar. Bueno, los versículos 8 al 12. Había abundantes lámparas en la estancia superior donde estaban reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Un profundo sueño le iba dominando a medida que Pablo alargaba su discurso. Vencido por el sueño, se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya cadáver. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándole en sus brazos dijo: «No os inquietéis, pues su alma está en él». Subió luego, partió el pan y comió. Después platicó largo tiempo hasta el amanecer. Entonces se marchó. Trajeron al muchacho vivo y se consolaron no poco. O sea, aquí vemos una celebración de la Eucaristía en aquel tiempo. Pablo se alarga en la homilía y este pobre chico, porque nos dice que era un lugar alto, un tercer piso, ¿no?, una tercera planta. Pensemos que por la noche no había luz eléctrica,
Por lo tanto, hay muchas lámparas, pero aquellas lámparas que ciertamente más bien tendían a dar sueño, ¿no? Lámparas que alumbraban poco, porque no eran lámparas eléctricas, serían, pues qué sé yo, de gasoil o no sé de qué serían, o de aceite, ¿no? Entonces, llega un momento en que este pobre chico se va haciendo monótono el diálogo, el discurso de San Pablo, y llega un momento en que el sueño le vence y cae. Estaba sentado en la ventana y cae desde un tercer piso. Lógicamente se mata. Pero fíjense, aquí tenemos un milagro de San Pablo. Se lo dicen a San Pablo interrumpe momentáneamente la celebración de la Eucaristía, baja, abraza a este chico y consigue que resucite. Anima a los demás diciendo: no os preocupéis, digámoslo así, que está vivo. Y entonces, una vez que ya lo ha resucitado, él continúa la Eucaristía. Y se nos dice que luego subió, partió el pan, es el término propio de los primeros cristianos para hablar de la palabra de la consagración, de la celebración propiamente de la Eucaristía, ¿no? Jesucristo tomó el pan, lo partió, etc. Entonces le llamaban la fracción del pan. Entonces partió el pan, o sea, celebró la parte eucarística de la liturgia, lo comió, o sea, comulgaron, y todavía prosiguió sus pláticas hasta el amanecer. O sea que ciertamente fue una misa muy larga. Y no se nos dice que la gente protestara. ¿Y por qué no protestaba la gente? Pues porque la Eucaristía era algo muy importante en su vida. La Eucaristía es lo que mantiene unida a la Iglesia, es lo que la mantiene viva, es lo que hace la Iglesia, es lo que hace la comunidad. Una persona que se diga: yo soy cristiano, pero bueno, no hace necesario ir a misa cada domingo y menos cada día para ser un buen cristiano. Pues yo diría: no saben lo que es ser cristiano. Porque es como si una persona dijera: bueno, no es necesario comer todos los días, ni siquiera una vez a la semana. Lo importante es, pues eso, querer estar sano y querer. Hombre, si tú puedes querer mucho, pero si no comes, si no te alimentas, pues acabarás muriendo. Como el Papa Francisco decía, acabarás secándote y por lo tanto quemándote. Es así. Tenemos que nosotros personalmente alimentarnos. Y la Eucaristía es el alimento fundamental. Jesucristo lo dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en él. Pero es que además la Eucaristía es el momento cumbre para mostrar a Dios nuestro amor, para adorarlo, para darle gracias. ¿Quién hay que ame a una persona de la cual haya recibido grandes dones y no sienta la necesidad si la ama y se siente amado de esa persona, de estar con ella, de darle gracias, de decirle que la quiere? ¿No? Bueno, pues si amamos a Dios, si amamos a Jesús, si nos sabemos miembros de Cristo, el estar en comunión con Él, el enriquecerse más de esa unión con Cristo será una necesidad. El cristiano que sabe lo que es la Eucaristía, que ama de verdad a Cristo, que ha tenido un encuentro con Cristo, no va a misa por obligación. Va a misa porque lo necesita. Va a misa porque le sale del fondo del corazón, porque no sabe vivir sin la Eucaristía. El que sabe vivir sin la Eucaristía, perdón, pero yo creo que no es cristiano. No ha conocido a Jesús. Que puede decir: bueno, pero yo puedo amar mucho a Dios sin necesidad de esto. Pues no. ¿Cómo se va a conservar el amor a una persona si nunca estás con ella, nunca le dices ni hola? Y tú dices que la quieres mucho. Pues no sé cómo se entiende eso, ¿no? Si yo quiero a una persona, quiero estar con ella y quiero decirle que la quiero y quiero escuchar que me diga que me quiere y quiero compartir con ella mis preocupaciones y las suyas. Pues el punto culmen para vivir esto es la Eucaristía. Por lo tanto, aquí tenemos a estos cristianos que incluso después del susto no se quejan.
Siguen contentos escuchando a San Pablo. Y esto toda la noche, hasta el amanecer. Creo que tenemos que aprender mucho de los primeros cristianos. Continuamos desde el versículo 13 al 16. Nosotros nos adelantamos a tomar la nave y partimos hacia Aso, donde habíamos de recoger a Pablo. Así lo había él determinado. Él iría por tierra. Cuando nos alcanzó en Aso, le tomamos a bordo y llegamos a Mitilene. Al día siguiente nos hicimos a la mar y llegamos a la altura de Quíos. Al otro día atracamos en Samos y después de hacer escala en Trogilión, llegamos al día siguiente a Mileto. Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso para no perder tiempo en Asia. Se daba prisa porque quería estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Como vemos aquí, si seguimos el mapa, nos va indicando el recorrido bordeando la costa, digamos, de Turquía. No nos dice San Lucas por qué San Pablo prefiere ir desde Tróade hasta Asón por tierra. Porque nos dice que Lucas, con el grupo, al menos con un grupo, no sabemos cuántos acompañaban a Pablo, embarcaron hasta Aso, y allí en Aso o Asón, que traducen otros, se pueden unir de nuevo con San Pablo. Posiblemente Pablo quiso hacer aquel recorrido a pie, como hemos visto en otras ocasiones, pues porque él aprovechaba todas las oportunidades que podía para seguir formando a los cristianos. Es decir, observemos que Pablo tiene muchísimo interés, y esto lo vamos viendo continuamente en el libro de los Hechos, para que los cristianos no se quedaran, podríamos decir, con la preparación de primera comunión, sino que conocieran a fondo la doctrina, que conocieran a fondo el mensaje de Jesús, porque solo conociéndolo a fondo se puede vivir con ilusión. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, tiene interés por aprovechar todas las oportunidades. Y aquí tenemos que este trecho, que no es pequeño, lo recorre por tierra, y entonces en Asón se une junto con los demás que vienen en aquella embarcación. Y de aquí pues nos va diciendo los distintos lugares por donde va pasando hasta llegar a Mileto. Y nos ha dicho que ha pasado de largo por Éfeso porque no se quería detener allí. ¿Y por qué no se quería detener allí? Porque recordemos que en Éfeso había estado mucho tiempo y allí tenía muchísimos conocidos. Ahí se habían formado bastantes comunidades, incluso en los alrededores. Y por lo tanto tiene prisa porque quiere llegar a Jerusalén para Pentecostés. Ya que no llegó para Pascua, pues quiere al menos llegar para Pentecostés. Y por lo tanto, ¿qué hace? Pues se detiene en Mileto y allí, un poco hacia el sur de Éfeso, y allí en Mileto mandará llamar a los responsables de la comunidad de Éfeso. Es decir, no se desentiende de las comunidades de Éfeso, pero no quiere entretener, tiene prisa por llegar a Jerusalén. Y es curioso que Pablo tiene prisa por llegar a Jerusalén, a pesar de que, como veremos más adelante, prevé que en Jerusalén las cosas no le van a ir muy bien. Si él ya presentía que en Jerusalén le esperaban cadenas, como veremos más adelante. Y curiosamente ese presentimiento lo tenía ya en Corinto. En la carta a los romanos, que hemos visto que escribe desde Corinto, habla de ello. Y sin embargo, él tiene prisa por ir a Jerusalén. Es decir, fíjense que es muy importante, esto lo vamos a ver enseguida, porque es como conocer a San Pablo, digamos, en su interior. Porque básicamente el libro de los Hechos nos va narrando las actividades de Jesús, de San Pablo. Pero en el discurso que veremos que ahora pronunciará a los dirigentes, a los sacerdotes y obispos de Éfeso,
le abre su corazón, le abre su conciencia. Y vemos qué es lo que movía a San Pablo a esta insistencia en llevar el Evangelio a todos los lugares posibles, a pesar de tantas dificultades como va encontrando. Porque evidentemente la vida de San Pablo, esta predicación evangélica de San Pablo, llevó consigo sufrimientos no pequeños. Quizás valdría la pena aquí que leyéramos lo que nos dirá él mismo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 28. Ministros de Cristo, digo una locura, yo más que ellos, más en trabajos, más en cárceles, muchísimo más en azotes, en peligro de muerte muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, y un día y una noche la pasé en el abismo. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir muchas veces, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. Fijémonos aquí cómo nos resume lo duro que fue para San Pablo todos estos viajes misioneros. Y no se desanimó. O sea, azotado por los judíos, aquello que le daban 40 azotes menos 1, ¿no? O sea, los judíos determinaban los azotes, pero lo sufrió repetidas veces y otra vez con varas. Recordemos que incluso cuando le azotaron si no recuerdo mal ahora, era en Filipos, aquellos no fueron de parte de los judíos, por lo tanto le dieron bastantes más de los 40. Luego naufragios, peligros en ríos, peligros y tal. ¿Y qué es lo que hacía que él todo esto no le desanimara? Todo esto no le hiciera desistir. Él diría: el amor de Cristo le constriñe. Él experimentó ese amor personal. Él comprendió íntimamente ese amor personal de Cristo. Cristo dice: me amó y se entregó por mí. Y sabe, San Pablo comprende que ese amor que Cristo tiene a Pablo lo tiene por cada uno de los seres humanos. Y por lo tanto que lo que Cristo quiere es que conozcan el Evangelio y que se conviertan y sean felices y se salven. Por lo tanto, Pablo se siente urgido a llevar el mensaje y no tiene en cuenta las consecuencias que él personalmente pueda sufrir. Esto es un auténtico cristiano. No sé si lo vemos. Cuando por una pequeña cosita, una pequeña dificultad, dejamos de hacer lo que sabemos que Dios quiere que hagamos, no sé hasta qué punto podemos decir que amamos a Dios y que amamos a Jesús y que somos cristianos. ¿Cómo pudo el Evangelio llegar tan lejos en aquel tiempo, primero, con las dificultades que había entonces? Pues porque tenían esa conciencia del amor de Cristo cada uno de nosotros. Si nosotros vamos adquiriendo esta conciencia, no podremos quedar indiferentes ante la ignorancia o la situación de semipagana de tantas personas que nos rodean. No podemos quedar indiferentes. Si quedamos indiferentes, que no somos conscientes de lo que Cristo ama a esas personas y lo que ha sufrido por ellas. Y fijémonos que el cristianismo básicamente no son una serie de obligaciones y de cargas. Esencialmente, básicamente es un encuentro con Cristo. Evidentemente, en el momento que yo me encuentro con Cristo, que yo yo tengo la convicción íntima de que Cristo me ama y Cristo ha muerto por mí, a mí no me puedes dar igual hacer las cosas que sé que a Él no le gustan, pero las haré porque lo amo y porque
ese amor me impulsa a hacer las cosas que sé que a Él le agradan. Y por lo tanto, cumpliré los mandamientos, etcétera, etcétera. Pero entonces ya esos mandamientos no son una carga, una obligación, son una exigencia del amor, que es muy distinto. Y entonces se hacen con alegría, con libertad, lo cual no quiere decir que sea fácil. Pero el amor da alas para superar. San Pablo ya lo vemos todo lo que supera, cómo lo puede hacer, porque ama mucho. Y el amor le da alas. Bien, pues tenemos entonces a San Pablo que ha llegado a Mileto. Versículo 17. Desde Mileto envió a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Bien, esta Biblia traduce ancianos. Recordemos que ancianos es la traducción de presbítero. Por lo tanto, desde Mileto manda recado a Éfeso para que vengan los presbíteros. Y fijémonos, es decir, los sacerdotes. Pensemos que estos presbíteros, fijémonos en el versículo 28, ¿qué nombre les da? Luego lo volveremos otra vez, pero para que nos fijemos en este detalle. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Por lo tanto, fijémonos, los que en el versículo 17 llama presbíteros, en el versículo 28 les llama obispos. Es decir, fijémonos que esto nos demuestra que en aquella iglesia primitiva, el lenguaje, el nombre que se daban, aún no estaba fijado, y se llama indistintamente presbíteros u obispos a las mismas personas. Seguramente en este grupo de gente que van, la mayoría serían sacerdotes, serían presbíteros, pero también habría algún obispo. Luego, con el tiempo, ya se fueron fijando los nombres, pero eso no quiere decir que no existiera de una manera clara el oficio indistinto de cada uno de ellos. Por ejemplo, fijémonos en la primera carta a Timoteo, el capítulo 5, los versículos 17 al 20. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. La Escritura, en efecto, dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. Ahora el 22. No te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. No sé si se dan cuenta, Timoteo era un obispo y San Pablo aquí le dice qué es lo que tiene que hacer como obispo. Y si nos fijamos, le habla del cuidado que debe tener con los presbíteros, de cómo tiene que cuidar que tengan lo necesario para vivir, por decirlo así, pero además también le dice que no imponga de ligero las manos a nadie, es decir, que no ordene de ligero a las personas, a un joven, sino que, porque si él lo impone las manos de ligero, puede ser culpable de los pecados que luego él pueda cometer. Por lo tanto, había obispos propiamente con una misión, digamos, jerárquicamente superior a la de los sacerdotes. También fijémonos en la carta a Tito, si tienen Timoteo, después de Timoteo viene Tito. En el capítulo 1, el versículo 5, Tito era otro de los obispos. El motivo de dejarte en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. Tito, obispo de Creta, debe acabar de organizar la iglesia ordenando presbíteros en las comunidades. Es decir, si nos fijamos, aun cuando aquí en este texto de Lucas, de los Hechos de los Apóstoles, llama presbíteros y obispos a las mismas personas, no quiere decir que no existiera la diferencia entre unos y otros. Es el lenguaje el que todavía no ha quedado fijo. Se va
formando poco a poco el vocabulario. Entonces llama a los presbíteros de Éfeso y de sus alrededores, como digo, entre ellos seguramente habría algún obispo, y les va a dar lo que podríamos llamar como su testamento espiritual. Es un discurso en el que San Pablo expone lo que él ha hecho y por qué lo ha hecho, y cómo ellos tienen que comportarse como responsables de las comunidades cristianas. Leamos los versículos 18 al 19. Cuando llegaron donde él, les dijo: vosotros sabéis cómo me comporté siempre con vosotros desde el día primero que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda la humildad y lágrimas, con las pruebas que me vinieron por las asechanzas de los judíos. Fijaos cómo comienza San Pablo. Vosotros sabéis cómo yo me he conducido con vosotros. Es decir, pensemos que aquellos primeros grupos de sacerdotes y de obispos no tenían el modelo de ningún obispo ni de ningún sacerdote. La Iglesia estaba naciendo. Así como nosotros podemos pensar en los santos que hay en la Iglesia, ¿no?, que pueden servir de modelos a los obispos, a los sacerdotes, a los fieles en general, porque hay santos en los cuales, en los santos, fijémonos que lo que vemos que es el Evangelio hecho vida. La Iglesia nos los propone como, digamos, el Evangelio vivido. Por lo tanto, como modelos y como intercesores. Pero aquellos primeros cristianos no tenían modelos, no tenían en qué apoyarse para saber cómo vivir, digamos, materialmente, puntualmente, la vida como cristianos. Por lo tanto, ¿quién tienen que ser los modelos? Pues los que estaban llevándolo el Evangelio. En este caso veremos que en más de una ocasión San Pablo se presenta como modelo. Sed imitadores míos, dirá, pero como yo lo soy de Cristo. Por lo tanto, aquí va a hacer esto. Les va a decir: vosotros sois los responsables, tenéis que fijaros en mí, cómo he vivido el Evangelio, para que sepáis cómo debe vivirlo un sacerdote, un obispo. Y que él empieza diciendo: vosotros sabéis cómo me conduje con vosotros todo el tiempo desde que llegué a Asia. Es decir, no olvidemos que Éfeso era la capital de Asia, por lo tanto, hablar de Asia se refiere a Éfeso en concreto. Y nos dice que lo que hizo fue servir al Señor con toda humildad. Esta expresión quizás nosotros la reducimos demasiado. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús dirá: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Es decir, fijémonos que van unidos la mansedumbre, la paciencia, que incluye, por lo tanto, la acogida, la actitud de saber soportar, con la humildad. En la manera como San Pablo nos describe cómo debe ser un cristiano, digamos, cómo debe ser un sacerdote, un presbítero, nos podría decir de alguna manera lo que quiere decir él con esto. Se ha procedido con toda humildad. Fijémonos en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, los versículos 24 al 26. Y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad, y volver al buen sentido, librándose de los lazos del diablo, que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Si fijamos cómo nos presenta que el presbítero no debe ser altanero, no debe ser una persona discutidora, una persona que quiera imponerse por la fuerza, sino que todo lo contrario, ha de ser manso y estar en una actitud de prontitud para enseñar, para aprovechar todas las circunstancias y saber sufrir, saber soportar, saber aguantar, y por lo tanto con mansedumbre para a las personas que no se comportan bien corregirles, pero sin dureza, con mansedumbre,
para de esta manera ayudarle a la conversión. Porque cuando se usa la dureza, el enfrentamiento, la persona se protege y se defiende. Esto nos pasa a nosotros, ¿no? Si alguien nos ataca, nos defendemos. Entonces, esto más o menos seguramente es lo que él quiso decir cuando nos dice aquí que se ha portado, se ha conducido en Éfeso sirviendo al Señor con humildad y además con lágrimas y en tentaciones que le venían, recordemos, todos los problemas que San Pablo tuvo que sufrir en Éfeso, de parte de los judíos y de parte de los comerciantes de imágenes, ¿no? Y muy interesante el versículo 20 al 21, y nos quedamos aquí. ¿Cómo no me acobardé cuando en algo podía seros útil? Os predicaba y enseñaba en público por las casas, dando testimonio tanto a judíos como a griegos, para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. O sea, aquí teníamos el objetivo de lo que él pretendía, lograr el mayor número posible de personas que se encuentren con Jesús, que se conviertan, por lo tanto. Y entonces, dijémonos, esto es muy fuerte, no omití nada de cuanto os fuera de provecho. Es decir, ni por miedo, ni por respeto humano, ni por ninguna otra razón, dejó de enseñar lo que sabía que era necesario que supieran, aunque muchas veces eso que enseñara no les gustara a los que escuchaban. Porque claro, si se trata de una persona que vuelve del paganismo, pues seguro que habrá costumbres y mentalidades y cosas que hay que corregir. Pues él no se privó de nada que era necesario para que realmente fueran unos buenos cristianos. Y fijámonos bien que esto lo hizo en público y enseñándoos también en privado, con lo cual nos hace ver cómo había por parte de San Pablo el esfuerzo de encontrarse personalmente con la gente. El contacto personal es muy importante. Entonces él aprovechaba todas las oportunidades, en privado y en público, encontrándose con la gente para poder encontrar. Y por lo tanto, él esto lo ha hecho con judíos y con griegos, es decir, con judíos y con paganos, para intentar finalmente que crean en Jesús. Esa es la meta, que crean en Jesús. ¿Y saca algo él personalmente de conseguir esto? No, porque recordemos que él ni siquiera recibía en compensación ni económicamente, no quería recibir nada, porque él quería vivir de su trabajo. Es decir, es el amor a Jesucristo y el amor a las personas lo que le empuja, lo que le hace, le espolea para llevar el Evangelio. Yo creo que de San Pablo, de todo esto que vemos de su actitud, tendríamos que sacar como conclusión, quizás, que le pidamos al Señor, Señor, que vea, Señor, habita mi vida, para que yo pueda tener esa experiencia del amor, de tu amor hacia mí, y yo me sienta movido para amarte, y por lo tanto que realmente no me quede indiferente ante la situación de los que no creen, de los que están equivocados. Porque si realmente los cristianos, los que creemos en Jesús, los que queremos llevar a otros el Evangelio, tuviéramos esa actitud, ¿no creen que cambiaríamos mucho? Yo creo que sí, porque ciertamente lo que mueve a San Pablo es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es activo, es vivo y toca. Pero sí, claro, si nosotros no nos movemos por el Espíritu Santo, sino por criterios humanos, no le dejamos espacio a Dios, no le dejamos espacio al Espíritu Santo. Por lo tanto, pidamos que nos ayude a ver claro, a experimentar lo que experimentó San Pablo, al menos un poquito, y así nuestra vida de cristianos comprometidos cambiará.